Leandro, buen día. Buen día, gracias por el llamado. Bueno, Sí, gracias por sumarte. efectivamente, como decías recién, creo que el recorte que uno puede hacer del discurso fue que anticipa o inicia o dio el puntapié inicial para la campaña 27. Este es un fenómeno que vemos cada vez más extendido, ¿no? De las campañas que arrancan mucho tiempo antes, o alguno incluso en la literatura dice campañas permanentes, ¿no? Que nunca termina de haber una campaña y la diferencia entre la campaña y el gobierno ya no existe, esa frontera ya no existe o se volvió cada vez más porosa. La campaña es continua y la campaña para muchos políticos, para muchos consultores también, es cada día. Cada día hay un tema en agenda que disputar, un tópico en la conversación que llevar, que conducir. Y si bien ese voto se logra en el día de las elecciones, lo que los consultores vemos es el diferencial entre imagen positiva, imagen negativa, apoyo al gobierno y demás, que es lo que vamos tratando de conseguir día a día en esta campaña permanente. Y ahí hay un punto interesante, porque la mayoría de las encuestas que estamos viendo, que por lo menos nosotros estamos consultando y viendo, muestran al gobierno en un momento que no podríamos caracterizar de mayor apoyo de la opinión pública, porque de hecho hay valores en la imagen del gobierno que están previos a su elección en el 2025, de las elecciones de octubre, ¿no? Es decir, no en un peor momento, pero no en un buen momento en términos de opinión pública. Y esto contrasta con lo que estamos viendo en el Congreso. En el Congreso sí estamos viendo un gran momento del gobierno, ¿no? Hay un gobierno que está logrando que se hable de los temas que le interesa, que se hable para un lado, que la discusión vaya para un lado, y en el Congreso cosechando muchos logros legislativos. Esto no venía pasando, esta es la novedad, si se quiere, de este año, ¿no? Si bien en el primer tramo del gobierno la ley base fue quizás el logro legislativo más importante por su peso, por su dimensión, por su narrativa incluso, este año estamos viendo una seguidilla de proyectos legislativos que están saliendo por amplia mayoría, casi anticipando varios días antes el resultado de lo que es la votación, ¿no? Esto es toda una novedad. Ahora, en términos electorales, en términos de opinión pública, no electorales, en términos de opinión pública, lo que vemos es una diferencia o una volatilidad que no acompaña ese éxito legislativo. Y este fue quizás el gran aprendizaje que el gobierno debió haber hecho en el 2025, que fue un año que arrancó muy bien. Recuerdan que inició en términos generales con el resultado de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, que fue un gran resultado para el gobierno, logrando no solamente ganarle al kirchnerismo, sino ganándole al PRO en su casa, por decirlo de una manera, ¿no? En la ciudad de Buenos Aires. Pero después el año empezó a complicarse para el gobierno y mostró esta gran debilidad o esta volatilidad que tiene en términos electorales. Ahora, Que en un Leandro, mes le puede ir muy bien, en otro mes le puede ir muy mal. En las elecciones en la provincia de Buenos Aires, recuerdan que en esos meses, septiembre, agosto, septiembre, hablábamos de un gobierno casi terminal, ¿no? Y octubre fue el renacer de un gobierno que parece que se quedaba 4 años más. Y ahora volvemos a decir, che, ¿el gobierno está bien o es débil? Bueno, es el clima de época que vimos en el mundo, ¿no? Gobiernos que por momentos muestran mucho músculo político, mucha fortaleza, y por momentos muy rápidos se van debilitando. Bueno, en esas aguas va a tener que navegar el gobierno de aquí al 27. Leandro, y parte del clima de época que decís vos se vive en el mundo también, porque uno lo escucha a Trump y es bastante parecido, Milei es parecido a Trump. Este estilo más que confrontativo, agresivo, desembosado, de panelista, dicen algunos, que usa el presidente, ¿hasta cuándo lo va a tolerar la gente o a la gente le gusta? ¿Pega, tiene éxito? Sí, la polarización es un gran organizador cognitivo para la gente, ¿no? Te permite rápidamente entender quiénes son los buenos y los malos, los blancos y los negros, los azules y los colorados, ellos y nosotros, ¿no? Básicamente toca esa fibra que todos tenemos en términos evolutivos de saber quiénes son nuestro grupo, quiénes somos nosotros y quiénes son los otros. Entonces, ese es el gran funcionamiento que tiene. Y el kirchnerismo para gran parte de la sociedad tiene una carga negativa, ya sea por la experiencia de Cristina para algunos, por la experiencia de Alberto para los otros, o por lo que el imaginario construyó en el largo tiempo. Como también para una parte de la sociedad es el PRO o es Mauricio Macri, ¿no? Pero en la actualidad, la imagen, por ejemplo, la imagen negativa, perdón, de Cristina supera el 70-75%, ¿no? Es muy poco lo que le queda de positividad a la expresidenta, y con ella derrama el resto, ¿no? Entonces, gran parte de la sociedad hoy ve negativamente al kirchnerismo.
Entonces el gobierno se toma ese dato que seguramente se le acerca a partir de muchos estudios de opinión pública y cualitativos, o sea, cuantitativos y cualitativos, para elegir contra quién confrontar. Y esto es muy importante porque en las campañas electorales siempre hay que elegir contra quién confrontar. No existe una comunicación efectiva donde nosotros no sepamos contra qué estamos luchando, hacia dónde queremos ir. ¿Por eso, Leandro, la avenida del medio le cuesta tanto funcionar en Argentina? Cuesta en general porque, por un lado, por esto que te decía cognitivo, ¿no? A la gente no nos resulta, es más complejo pensar grises, es más enriquecedor pensar en grises o en escala de grises, pero es más difícil. Y a las personas que están tratando de llevar adelante su vida cotidiana, que les cuesta llegar al supermercado, comprar sus cosas, rebuscársela, ¿no? La lucha diaria de la vida, pensar en política a veces es como un esfuerzo que no están dispuestos a hacer. Entonces necesitan que les simplifique. Decime quién es bueno y quién es malo. Y yo voto el bueno, no voto el malo, ¿no? Entonces, por eso las avenidas del medio son difíciles, por eso son experimentos que en los últimos años Argentina no ha logrado dar con avenidas del medio, y por eso el mundo tampoco está dando con avenidas del medio, ¿no? Con estos grises es difícil porque no está claro si estás a favor o en contra, y necesito que como elector que me la simplifiques. Entonces el gobierno va a buscar esta polarización. Lo que estuvo claro en el discurso fue eso, que más allá, digamos, uno podría identificar como momentos, ¿no?, en el discurso. Uno fue la reivindicación de su gestión. Milei entiende que tiene mucho para mostrar de su gestión porque básicamente hizo algo que, estando de acuerdo uno o estando en desacuerdo otro, otros políticos no logran, que es mostrar que cumplieron sus promesas, ¿no? Digo, uno puede estar a favor o en contra de lo que hizo o cómo lo hizo, pero él te dice: yo te prometí que te iba a bajar la inflación y la inflación es más baja de cuando yo asumí, ¿no? Eso es una promesa de campaña que él entiende resuelta y que muchos electores entienden resuelta. Y esto es importante porque ya no importa si es mi opinión o la opinión de otro. Muchos electores entienden que desde inicios del 25 ya la inflación era un tema que pertenecía más al pasado que al futuro. Esto no quiere decir que no vuelva. Ahora, ¿qué es lo que está asomando como un problema en la agenda pública? El empleo. El empleo está asomando como una preocupación. ¿El empleo qué quiere decir? La estabilidad en el trabajo, conseguir nuevo trabajo, que tu poder adquisitivo te acompañe, lo que decían en el bloque anterior, que tu poder adquisitivo te acompañe para afrontar los precios del supermercado, la carne, etcétera. Y eso aparece como una gran preocupación. Entonces, otro punto importante en el discurso fue que también él hizo espacio a la cuestión de empleo, desde su óptica de cómo va a generar empleo, ¿no? Desde su óptica es con apertura, con flexibilidad, etcétera. Hay que ver si le sale en el mediano plazo, porque esto también es importante. La opinión pública no es un carretel de hilo infinito, se agota en un momento, se cansa de esperar. Entonces las promesas son importantes porque te marcan un rumbo, pero la gente necesita ver resultados. La inflación ya está, en términos comerciales, ya está vendido, ya por ese lado no vas a lograr mucho más. Ahora tenés que empezar por otro lugar a capitalizar, por el lugar del empleo. Sí. La polarización le va a servir para obligarte o estimularte en términos cognitivos a vos a decir: ¿qué querés? ¿Esto o lo otro? No puedes elegir entre muchas cosas, es esto o lo otro. De todas maneras, y en ese punto el gobierno entiende que gana, ¿no? Leandro, muchos entienden que hay como una especie de lanzamiento de campaña eligiendo claramente un rival, porque también es cierto que del otro lado no hay nada, digamos, porque también el gobierno se encargó de dinamitar prácticamente todo. En un momento atacó al radicalismo, en otro momento atacó al PRO. Desde el principio arrancó atacando al kirchnerismo y después paró un poco con eso. En este último tiempo ya no tenía a quién atacar, entonces eligió como enemigo, más allá de que todos cuestionamos la administración de la AFA de tiempos inmemoriales, pero lo eligió como enemigo, y en esta decidió volver sobre alguien que puede llegar a reorganizarse, alzar la cabeza, salir al ring, sobre todo si entiende los nuevos tiempos de la política, digamos. Sí, lo que pasa es que también ahí hay que pensar que pelear con un nombre propio sí ya tiene más que ver con un clima electoral, pero el gobierno elige hacer algo que para mí, desde mi punto de vista, es muy inteligente, que es pelear construye un adversario que en su momento le llamó la casta. Sí. Y ahora le puede llamar los corruptos de siempre, los que no quieren que esto funcione. Y después cada persona hace el ejercicio de ponerle el nombre y el rostro que quiere. Y cuando uno estudia, ¿no? Digamos, si uno pensase en cuadrantes y dónde ubica el
fútbol, la AFA, Tapia, etcétera, bueno, o el sindicalismo, la gente lo pone más cerca del cuadrante del kirchnerismo, del peronismo, que del gobierno. Lo mismo con los empresarios, el gobierno hizo mucho hincapié en esto de los empresarios que venden más caro adentro y bueno, y eso complejiza la reactivación del país. La gente también lo ubica más cerca de lo que fue la experiencia pasada que es la experiencia futura. El gobierno tiene que capitalizar esta idea de somos lo nuevo, somos lo fresco, somos lo disruptivo. Si el gobierno pierde ese elemento de novedad, la gente también lo va a empezar a encasillar con lo viejo, con lo que no funcionó. Desde el punto de vista de la gente, no es mi interpretación. Claro. Entonces, eso es importante que el gobierno tome esto siempre, en cualquier gobierno, sea nacional, provincial, local, el gobierno tiene que tomar la delantera en términos de la construcción narrativa del momento, hacerle entender a la gente quiénes son los buenos, contra quién se está confrontando, hacia dónde se está yendo, ¿no? Ahora, si algo ayudó al gobierno el año pasado para su triunfo electoral fue, además de mantener la inflación donde con los números donde estaba, era mantener pisado el dólar o estable el dólar, que para el argentino es un heurístico de cómo, un atajo, un indicador de cómo está la economía argentina y su propio bolsillo. Pero también es, en esta etapa es poder cumplir esto que el argentino está esperando de pequeños gustos, no estamos hablando de una casa o un auto, estamos hablando de poder ir a cenar, de poder comprarte alguna ropa, de poder ir a algún lado con tu hijo o con tu hija. Pequeños gustos y esta sensación de que el trabajo está más aliviado. Bien. Digo sensación porque en mi campo de trabajo los números o los indicadores que pueda haber en un informe económico son menos relevantes que lo que la gente percibe. Leandro, gracias, como siempre, muy amable. Un abrazo. Bueno, Cristina, que andes muy bien. Igualmente. Bueno, Leandro Bruni, entonces dando su mirada a lo que ha dejado el discurso, por qué eligió